Buenos días a todos y bienvenidos a este workshop donde analizaremos las noticias relacionadas a las elecciones para comprender la reacción de los mercados. Mi nombre es Agustina Señal, del equipo de marketing de Refinitiv. Antes de dar inicio, quiero darles unos breves tips para que puedan disfrutar de este webinar. El audio de este webinar se transmite a través de su computadora. Para obtener mejor calidad de audio, asegúrese de tener Flash Player habilitado. Haga clic en la ventana de Media Player para poder controlar el audio y el tamaño de la imagen. Todas las ventanas que aparecen en su pantalla se pueden mover y cambiar de tamaño. Si nota que las diapositivas no se mueven, por favor haga refresh a la página y en unos pocos segundos estará conectado nuevamente. Si tiene algún problema durante el webinar, por favor haga clic en el botón de ayuda en la barra de herramientas que se encuentra debajo. Lo más importante es que en esta misma pantalla hay una sección para que puedan realizar preguntas a los ponentes. Tratamos de responderlas en el momento, si no, podemos estar en contacto con ustedes luego. Estaremos compartiendo la grabación y la presentación en caso de haber al finalizar el webinar. Los dejo con María Camila Franco, Senior Success Customer Manager de Refinitiv, y Luis Albarrán, Investment Solutions Specialist de Refinitiv. Gracias, Agus. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes en este webinar para revisar las elecciones que vienen en América Latina. Se están llevando a cabo importantes ciclos electorales en nuestro continente. Países como Chile, Perú, Honduras, México y Argentina tendrán este año elecciones presidenciales o legislativas. Todas estas elecciones se están dando en un contexto muy diferente a los otros años, dado la pandemia que aún seguimos viviendo. Para monitorear estas elecciones, Refinitiv ha lanzado la aplicación de noticias Election 2021. Liderada por el contenido de noticias de Reuters. Incluye un calendario de votaciones en todo el mundo y a medida que se desarrollen todas las elecciones, Reuters estará cubriendo los titulares y las implicaciones políticas, económicas y de mercado. También incluyen noticias relacionadas a las elecciones de otras fuentes diferentes a Reuters. Finalmente, en la aplicación también encontramos datos sobre los países que tienen las elecciones. Dándole clic en el país que queremos ver, ya podemos ver el overview. Para llegar a esta aplicación, un segundo ya a compartirles. Para llegar a la aplicación de Elections 2021, escribimos Election o Elections en nuestra barrita de búsqueda de Icon o de Workspace. Aquí, antes de empezar a analizar en la aplicación, me gustaría resaltar que Refinitiv es el proveedor exclusivo de las noticias de Reuters para empresas y profesionales financieros. Somos el proveedor de noticias líder en el mundo para esta industria. Las noticias presentan historias de clave escritas por el equipo de noticias de Reuters, la cual está formada por más de 3.000 periodistas alrededor de todo el mundo que proporcionan información actualizada al segundo. En esta aplicación, entonces, podemos revisar, tenemos diferentes paneles con las principales noticias que están alrededor de las elecciones. Ahorita vamos a revisar un par de noticias. Podemos ver algunos eventos económicos que vienen interesantes para el mundo y que impactan en estas elecciones. Y aquí abajo los invito a que revisen algunos links adicionales que pueden ser de su interés. Del lado derecho, como lo mencionaba, tenemos el calendario completo de las elecciones que vienen. No hay elecciones presidenciales, elecciones legislativas, dependiendo del país. Si yo quiero revisar, y es algo que vamos a hacer más adelante, si quiero revisar el overview de un país, le doy clic ahí y me abre el overview de un país, en donde yo puedo revisar características principales del país, cómo están los mercados, datos económicos, y ahorita lo vamos a ver, la parte del riesgo soberano. Entonces, esto lo pueden hacer con cualquier país que se encuentra en el calendario de elecciones. Ahora, si yo quiero revisar este cuadrito de noticias, lo que va a hacer es abrirme el News Monitor. El News Monitor es nuestra aplicación estrella para toda la parte de noticias. Nos permite revisar sentimiento de noticias, ver cuáles son las noticias más importantes y hacer filtros específicos.
Cuando yo le doy clic aquí, él me va a abrir ese monitor. Entonces, este es uno de los monitores que me abre. Lo que me está mostrando son las elecciones, todas las noticias alrededor de las elecciones. Yo estoy excluyendo pues otros países y estoy diciéndole al monitor que por favor me traiga noticias de Perú. Él nos puede traer información más reciente o podemos irnos a una fecha en específico. Ahorita vamos a ver mediante una gráfica también cómo llegamos a esta información. Entonces, aquí nos estamos obligando al monitor que nos muestre noticias relacionadas con las votaciones o todo lo que está impactando en las votaciones, en este caso de Perú, como lo hice de ejemplo. Tenemos importantes noticias que llegaron el día de ayer con todo el tema del ataque del Sendero Luminoso y pues que también cae muy bien para la elección que es este 6 de junio, la segunda vuelta de las elecciones en Perú. Entonces, podemos darle clic y él nos va a ampliar la noticia, nos va a decir pues toda la noticia, ya no solo el titular como lo vemos aquí, aquí podemos ver las noticias, se pueden compartir, ¿no? Y traducir como ustedes gusten. Entonces, esto es como empezaríamos nosotros a revisar desde las noticias el impacto en las elecciones, dado que pues nosotros vamos también relacionando de este lado los RICs con los que se están pues relacionando las noticias y los que podrían verse impactados. Entonces, en este caso, en este caso pues es la información de Perú. ¿Cómo llegamos aquí? Dándole clic acá. Ahí me abre la ventanita desde Elections y llegamos al mismo. Lo único que yo hice fue tenerlo ya listo con el filtro de Perú, pero pues podemos hacerlo. Y le quito el filtro de idiomas y llegamos a la misma pantalla que yo tenía. ¿Vale? Entonces, así también, dependiendo, ¿no? Tenemos dentro de nuestra aplicación de Elections, tenemos dos filtros que me parecen importantes, que es la parte de noticias de las elecciones en el lenguaje local y la parte de alertas de las elecciones, ¿no? Aquí tenemos las noticias en general, un poquito del coverage, pero estas pues son las que más se nos están moviendo. Entonces, uno de los filtros que habría aquí, por ejemplo, es que viene un poquito la moneda peruana, y lo vamos a ver ahorita en el análisis, está siendo impactada pues bastante por el parte, está siendo impactado por todo el proceso electoral, ¿no? También todo lo que hemos estado viendo en Perú desde el año 2019 con la disolución del Parlamento. Entonces, la moneda peruana pues se está viendo impactando, estamos viendo bastante volatilidad en este tipo de cambio. Vale, ahora sí, vámonos, aquí tengo abierto, bueno, vamos primero con el sol peruano, que es el de los ejemplos que estaba revisando. Entonces, aquí en una gráfica sencilla, en chart, estoy viendo el sol peruano. Estoy graficando 6 meses, podemos ver, ¿no? También cómo se ha ido impactando y pues todo el tema que estamos viendo en este lado de la volatilidad de la moneda lo que podemos relacionarlo directamente con las elecciones, ¿no? El 11 de abril, en este caso el 11 de abril podemos ver, ¿no? Fueron las elecciones, la primera vuelta, ahí pues hemos visto que sí ha tenido un gran impacto el candidato de oposición y pues Fujimori va en un segundo lugar, ¿no? Pero sí podemos ver que la moneda se ha visto impactada aquí podemos ver, aquí lo subrayé, y también pues de este lado pues la parte de ya está próximo el 6 de junio, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 2 semanas, entonces también está a la expectativa el mercado de lo que va a pasar el 6 de junio en la segunda vuelta de las elecciones. Entonces, sí es muy importante revisar mediante una gráfica cómo ha sido la volatilidad de la moneda. Entonces, también, como lo digo yo acá, las noticias, dado que estamos viendo la parte de noticias, en mi gráfica le activo News Update en este botón y él me trae esta ventana de aquí abajo en donde yo puedo revisar las noticias relacionadas con el día que yo seleccione. Entonces, por aquí puedo seleccionar y puedo revisar, ¿no? Algunas, pues, las noticias que están impactando, vamos a ver, y pues realmente nos va a hablar directamente, pues, de las elecciones. Aquí le voy a borrar, estamos en Latinoamérica, no es necesario que revisemos toda la parte de inglés,
pero sí podemos revisar pues los impactos, ¿no? Las elecciones fueron el 11 de abril y podemos ver aquí pues las principales noticias que nos están impactando en el sol peruano, como lo vieron, ¿no? Entonces está Castillo y está Fujimori, los que pasan a segunda vuelta, y es también por eso que estamos viendo mucha volatilidad en el sol peruano, dado las expectativas en las elecciones. Ahora, este mismo análisis vamos a hacerlo con el peso chileno, que también el fin de semana del 15 y del 16 de mayo tuvimos unos resultados muy importantes en las elecciones, no eran las elecciones de los miembros que van a escribir la nueva constitución y también de algunos municipales, si no estoy mal. Entonces, aquí también, después de este fin de semana del 15 y el 16 de mayo, pudimos ver también en el peso chileno una gran volatilidad, aquí lo estamos viendo, ¿no? Bueno, venía también, sí, a diferencia del sol peruano, venía con una volatilidad interesante, pero ya había, pues, con unos picos, pero ya había mantenido un poquito, ¿no? Después de este fin de semana sube, entonces aquí también podemos decirle, bueno, que nos muestre News a Day, pues la información que nos está golpeando. Entonces, esta moneda también se vio impactada por todo el tema de un tercio de los escaños lo ganó los partidos independientes, es decir, le están mostrando bastante importancia en Chile la parte de partidos independientes en contra de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, todo esto que empezó a raíz de la crisis social que se vivió en 2019, pues está revisando, está generando frutos, ¿no? También toda la parte feminista está también bastante interesante. En este consejo que va a escribir la nueva constitución tiene que ser totalmente equitativo la parte de género. Entonces estamos viendo que también en todos estos resultados de elecciones Chile está mostrando un poder bastante interesante de las mujeres en la política. Entonces aquí de nuevo también en el News Monitor podemos revisar qué es lo que está impactando. Voy a ampliar un poco el rango de fecha, ¿no? Donde también podemos revisar, ¿no? cómo están los mercados chilenos, ¿no? Se remesen tras derrota oficialista en elección redactores de nueva constitución. Entonces, todas estas noticias vienen después de estas elecciones que se llevaron a cabo ese fin de semana, ¿vale? Entonces, así yo puedo ir analizando, en este caso estamos analizando una moneda en particular, el peso chileno o el sol peruano, con un impacto interesante de las elecciones y la volatilidad que está generando. Entonces sería muy interesante esperar cómo va reaccionando el mercado a medida que nos vayamos acercando a las siguientes elecciones, sean de Perú o de Chile, que son en noviembre. Vamos a pasar ahora a la parte de StarMine. Nosotros tenemos un modelo de riesgo soberano dentro de nuestros modelos de StarMine. Son muy interesantes, los invito a que lo revisen, y este es uno de ellos, de esos modelos. ¿Y qué hace este modelo de riesgo soberano? Pues nos brinda una clasificación porcentual de países basada en la calidad crediticia mediante análisis de una amplia gama de datos macroeconómicos. Las puntuaciones más altas indican países con menor riesgo crediticio. El modelo también produce probabilidades de cumplimiento anualizadas en 6 horizontes temporales: 1, 2, 3, 5, 7 y 10 años. ¿Qué tomamos como inputs de nuestros modelos? Y ahorita es lo que vamos a revisar aquí en Workspace. Tomamos en cuenta el tamaño y el crecimiento de la economía, tomamos en cuenta el nivel y el cambio en el monto de la deuda gubernamental en relación al PIB, nivel de crédito proveniente de bancos privados, nivel y cambio de las reservas internacionales, nivel del consumo gubernamental en relación al consumo privado, importación de bienes y servicios en relación al PIB, tasa de inflación y poder adquisitivo de la moneda también, nivel de desempleo y el riesgo político. Aquí quiero resaltar un poco la parte del riesgo político, pues los otros datos son datos macroeconómicos que nosotros pues lo podemos descargar muy bien desde nuestra base de DataStream, que ahorita vamos a hacer un análisis desde DataStream. Pero la parte de riesgo político es muy interesante porque viene desde Worldshape. Es un análisis que se hace de uno de nuestros servicios en Refinitiv, que viene de toda la parte de riesgo. Y cómo nosotros lo definimos, y creo que puede ser muy interesante para ustedes el poder tener este indicador,
Pues este riesgo es el riesgo crítico que indica una posible falta de voluntad del país prestatario para reembolsar la deuda, incluso cuando tiene la capacidad de hacerlo. Para nosotros llegar a estos puntajes utilizamos los siguientes factores: riesgo integral, tipo de gobernanza, efectividad del gobierno, competitividad, estabilidad política y calidad regulatoria. ¿Vale? Entonces quería ya aclarar un poquito este punto, porque pues nosotros los conocemos muy bien, son los indicadores macroeconómicos, pero este dato de riesgo político es muy interesante verlo integrado en estos servicios que nosotros tenemos financiero desde nuestra base de datos de riesgos. ¿Vale? Entonces aquí estoy comparando 3 países. México tiene este año elecciones legislativas, Honduras tiene elecciones presidenciales y Argentina tiene elecciones legislativas, ¿vale? Quise compararlos también para hacer algunos ejemplos de otros países en Latinoamérica que tienen elecciones. Sin embargo, si tuviéramos elecciones en México presidenciales, el impacto podría ser un poquito más fuerte, ¿no? Por ser el presidente. Pero también estamos viviendo en México un cambio importante en la política, dado pues la importancia que tiene el tener la mayoría para el presidente y para ejecutar todo su proyecto durante su mandato. Le quedan 3 años a Andrés Manuel, entonces necesita revisar y ver cómo se mueve el Congreso principalmente, aunque creo que es una de las elecciones más grandes que se ha vivido. Están en juego 20,000 puestos locales en todo el país, en todo México, entonces sí va a ser muy interesante revisar cómo se mueven todos los partidos, aparte porque estamos viendo muchas alianzas entre partidos que antes no tenían esas alianzas, todo para crearle oposición al presidente actual. Entonces, eso también nos va a dar un parteaguas de cómo se va a manejar y cómo va a poder ejecutar todo su plan Andrés Manuel López Obrador y si va a tener el apoyo del Congreso. Entonces, revisando esto en las elecciones, aquí podemos, yo me fui a la pestaña de riesgo soberano de cada país, así como les mostré el overview del país. Aquí se los mostré. Nosotros damos una calificación de 1 a 100, pues más cercano a 100 es un país menos riesgoso, como lo mencioné en el breve resumen de lo que es StarMine riesgo soberano. Entonces podemos ver, pues Argentina tiene una puntuación de 9, Honduras de 36 y México está mucho mejor. Ahora podemos ver por qué está pasando esto, o sea, qué está ocasionando que nosotros lleguemos a este score. Podemos ver aquí un tema de crecimiento y estabilidad de las reservas extranjeras, ¿no? La verdad es que pues México está un poquito mejor. Hay una parte de la inflación y el cambio en el tipo de cambio. Argentina pues sabemos muy bien también toda la historia de la volatilidad por la que ha atravesado Argentina, pero sigue siendo muy alta este punto macroeconómico en Argentina y está impactando fuertemente a este modelo. Otro de lo que podemos revisar y que está impactando bastante a Argentina pues es la deuda como proporción del PIB, ¿no? Que tiene. Entonces sí está bastante alta a diferencia de Honduras y de México. Ahora, por aquí tenemos otro que es bastante interesante, que es la parte de importaciones de servicios y de bienes. También Honduras le está impactando este indicador macroeconómico para su score. Y algo también muy importante es la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, Honduras, bueno, es un país centroamericano que también ha tenido una historia bien complicada. Ahorita con todo el tema de las elecciones, pues están... incluso hay uno de los candidatos que tenía problemas y sigue siendo candidato, entonces muchos problemas de corrupción y esto no ha permitido tal vez que mejore un poquito estos indicadores en Honduras. Entonces por eso lo vemos tan alto. México la verdad es que ha sabido, pues incluso después de la pandemia que tuvo un pico, ahorita lo vamos a ver, ha sabido un poquito mejorar la tasa de desempleo. Argentina también ahí va. Y en el tema de riesgo político, pues Honduras, por todo lo que menciona también de la corrupción que se está viviendo en el gobierno, pues Honduras presenta un riesgo político bastante alto, ¿no? Es negativo, entonces esto indica que su riesgo político no es bueno. La verdad es que entre Argentina y Chile, pues, entre Argentina, perdón, y México están bien. Incluso, pues, podemos ir revisando cómo se van moviendo las elecciones, lo que he mencionado, y también cómo se va moviendo toda la parte para combatir la corrupción y todos los factores importantes que definen este punto de riesgo político. Ahora pasando a la parte de DataStream, antes de ver los análisis, quiero contarles que DataStream es nuestra base de datos financieros
histórica con más de 35 millones de instrumentos en todas las principales clases de activos, incluidos 8.5 millones de indicadores económicos. Cuenta con más de 70 años de historia en 175 países. Tiene la información y las herramientas que necesitamos para interpretar las tendencias del mercado, los ciclos económicos y el impacto de los eventos mundiales, como en este caso son las elecciones. Estos datos nos pueden ayudar a hacer análisis macroeconómicos, crear escenarios de mercado y probar estrategias de inversión. Ahora, aquí en DataStream estoy graficando ya unos más años atrás, a diferencia de lo que estaba graficando en el chart. Estoy graficando el sol peruano y ver cómo pues, se ha impactado, la verdad. Y yo podría decir que esta volatilidad se ha venido impactando por todo el cambio político que ha vivido Perú. El año pasado vimos que tuvieron un presidente por solo una semana, y todo este tema interesante y que la verdad es que pues con todo lo que yo he podido leer ha sido muy interesante todo el impacto que está teniendo en Perú, todo este ambiente político. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Pues en septiembre del año 2009 se hace la disolución del Parlamento, ¿no? Entonces también aquí podemos ver cómo se puede estar impactando. Ahorita solo estoy graficando el sol peruano, pero podríamos empezar a revisar más indicadores que nos permitan ver realmente el impacto de estos movimientos, pues muy importantes para un país, ¿no? Y para la democracia del país. Luego, en el 2020, en el noviembre de 2020, el nuevo parlamento destituye a Martín Vizcarra, en ese momento era el presidente. Entonces aquí empieza también, ya venía un rally de temas políticos, pero otra vez pues empieza la destitución del presidente y llegamos a las nuevas elecciones que se dieron en el 11 de abril, ¿no? Que también aquí podemos ver, bueno, esto también pues viene aquí un tema del impacto de la pandemia, pero realmente pues hay un impacto fuerte de las elecciones aquí. Y aquí pues el 11 de abril que tuvimos la parte de las elecciones, la primera vuelta, pues podemos ver también cómo se llevó, ¿no? Que ya lo vimos un nivel en Zoom en la otra gráfica. Ahora sería interesante ver esto que pasa después del 6 de junio y cómo empieza a marcar la tendencia de la moneda. Ahora, pasemos a Chile. En Chile, aquí estoy... En Chile estoy graficando, son 6 indicadores. Ahorita les digo, la verde es un indicador de anticorrupción que nosotros tenemos disponible en DataStream para muchos países. Podemos revisar que pues Chile venía bajando en este indicador, ¿no? Y ya va de subida. Entonces ya va mejorando en la parte de anticorrupción. Luego tenemos en el color morado, estoy graficando la inversión extranjera para ver un poquito cómo se ha impactado la inversión extranjera en las diferentes elecciones y con todo el desarrollo de las políticas que proponen los candidatos. Estoy en la parte también graficando la parte del desempleo, bueno, que se ha impactado mucho por la pandemia, pero la idea es sacar un poquito de eso y revisar el análisis a nivel de elecciones, un poquito del GDP de Chile y también el índice de la bolsa, el IPSA, que también es muy sensible a todos estos cambios importantes que pasan en el país. Entonces, en el 2013 podíamos ver las elecciones presidenciales, en el 2017 tuvimos otra y este año pues vamos a tener otra. Entonces, ¿qué podríamos revisar? Empezar a ver cómo se va a ir marcando, por ejemplo, la volatilidad del índice, ahorita pues con todo lo que pasó de las elecciones, como comentaba, de los miembros para que vean la nueva constitución, pues impactó bastante fuerte los mercados chilenos, aquí podemos ver, ¿no? Y fue en mayo, entonces aquí podemos ver cómo se fue marcando la tendencia del IPSA, también cómo ha ido mejorando la tasa de desempleo, pero pues a ver cómo viene esto después de las elecciones. También por aquí en el año 2019 también podría atribuir esto a todas las temas sociales que se estaban viviendo en Chile, fueron muy importantes y la verdad es que pues ha sido como algo que estamos viviendo en toda Latinoamérica hasta en estos momentos con Colombia, que estamos viviendo actualmente esto, ¿no? Entonces, el tener estos indicadores en una sala gráfica me permite revisar algunos datos importantes, ¿no? Aquí también, ahorita que mencionaba los temas sociales, pues el índice también se vio impactado bastante en la bolsa.
Ahora, en México, que son elecciones federales, ¿no? Ya son cada 3 años, ya tuvimos las últimas en 2018, en 2015 y en 2012. Aquí pues tenemos el impacto de nuevo, como lo estamos viendo en todos los países de la pandemia. Ha bajado bastante el tema de la corrupción, últimamente pues ya tiene el score un poquito más alto, el de anticorrupción. Esperaríamos, como mencionaba yo, que se pueda hacer después de que quede pues como quede conformado el Congreso y qué apoyo tiene Andrés Manuel López Obrador, y también pues si se puede llegar a mantener, que aquí vemos que ya en la parte del PIB volvió a su tendencia después de la pandemia, a ver si se puede seguir manteniendo el tema del PIB, del crecimiento del PIB, mejorar un poquito la tasa de desempleo, venía con una muy buena tendencia hacia la baja. Aquí pues el tema de la pandemia nos vino a pegar a todos, pero pues aquí viene bastante importante el cómo mejorar y todas las políticas que se van a aplicar para mejorar, pues hacer bajar más esta tasa de desempleo. Y la inversión extranjera, la verdad es que tuvo un pico bastante alto en el 2013 y ha venido manteniendo su tendencia, venía bajando un poquito, pero esperaríamos pues a ver cómo salen todos estos resultados para ver si la inversión extranjera vuelve a su rumbo y que nos permita ayudar un poco con la tasa de desempleo y el crecimiento de la economía. Aquí es un poquito de los análisis en cuanto a México y Chile, que son dos importantes elecciones que vamos a tener en Latinoamérica. Ahorita le paso la palabra a Luis Albarrán para que nos presente el análisis que tiene preparado para ustedes. Perfecto, Cami, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Un poco de lo que les voy a compartir el día de hoy son nuestros capabilities para análisis de portafolios de inversión dentro de nuestra terminal Refinitiv Workspace, adicional a poder realizar el tipo de análisis que comenta Cami. Es posible también llevar a cabo administración de portafolios de inversión, y por administración evidentemente me refiero a métricas de performance, riesgo, rendimiento, contribution, value at risk, posibilidad de hacer stress testing, y justamente algo en lo que lo queremos enfocar el día de hoy es al impacto que han tenido las elecciones o la forma de analizar ese impacto para portafolios de inversión en general y no solamente para activos. Cami ahora mismo mencionaba la depreciación que ha sufrido el sol peruano. Acá yo les estoy mostrando un poco de la apreciación que ha tenido en términos de performance y de rendimiento la Bolsa de Valores de Lima. Y más allá de poder realizar ese análisis, como les comento, lo importante es poder hacer también un portafolio dentro de Refinitiv Workspace para posteriormente proceder con el análisis del mismo. En este caso yo decidí hacer un portafolio propio, no es necesariamente lo que estamos viendo en la Bolsa de Valores de Lima. Lo cierto es que decidí incluir todas las empresas listadas en Perú, todas las empresas públicas, más allá de solamente el índice más conocido. Esto para hacer evidentemente un análisis mucho más incluyente de lo que puede estar pasando en todo este proceso de elecciones y en todo este proceso de volatilidad que hemos vivido a lo largo de los últimos 2 años. Y lo que les estoy mostrando es justamente el desempeño de este portafolio que yo creé con todas las empresas públicas dentro de Perú. De inicio, poder realizar un análisis de performance contra cualquier benchmark. En este caso seleccioné un benchmark, un ETF enfocado en Perú como benchmark para comparar mi portafolio. Y tal cual como lo comentó Cami, lo que vemos en estas últimas fechas, y acá lo voy a hacer un poco más grande para que lo pueda visualizar mejor. Lo que hemos visto en estas últimas fechas es un incremento en la volatilidad. Si bien es cierto, hubo un repunte a partir del 1 de marzo, que fue el impacto del 1 de marzo de 2020, que fue el mayor impacto que tuvo las empresas peruanas en general por el tema de COVID. Si bien es cierto que ha habido un repunte bastante sustancial de cerca del 60%, también es cierto que ha venido acompañado de una gran volatilidad. Y esta gran volatilidad, pues evidentemente se debe a todo el tema electoral y la incertidumbre electoral que ha estado viviendo
Perú, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos medir esa volatilidad? Pues con métricas tradicionales como la desviación estándar, como el tracking error y aquí, como lo pueden notar ustedes, la desviación estándar enorme en comparación con un benchmark que está enfocado mayoritariamente en Perú. Lo cierto es que este benchmark, este ETF, incluye algunas emisoras de otros países, pero está mayoritariamente enfocado en Perú. Y aún así, aún cuando estoy comparando Perú contra Perú, al incluir todas las empresas listadas dentro del país, pues llegamos a niveles de volatilidad mucho más altos que otro portafolio que igualmente está enfocado en el mismo país, ¿no? Más allá de poder identificar la desviación estándar, pues evidentemente acá vamos a poder también identificar métricas adicionales como el número de periodos que ha perdido mi portafolio, o mejor dicho, la proporción de periodos o el porcentaje de periodos que ha perdido mi portafolio, métricas a la baja también del riesgo, métricas a la alza del riesgo, para complementar el análisis que yo posiblemente pudiera llegar a hacer, ¿no? Otro análisis que me gustaría incorporar en este mismo template que estamos viendo ahora es cuál es el impacto que podría tener un inversionista extranjero. En pocas palabras, yo no voy a tomar la posición de un inversionista peruano como lo estoy haciendo acá, sino que voy a tomar la posición de un inversionista mexicano que está invirtiendo en Perú, simplemente convertirlo a la moneda a la cual yo quiero realizar ese análisis y me lo convierte en automático, ¿no? Para que yo incorpore también el efecto del tipo de cambio que hemos visto que en general en toda la región ha estado bastante golpeado con respecto a mercados desarrollados, pero particularmente en Perú versus otros mercados, ¿no? Lo mismo si quisiera hacerlo desde la perspectiva de un inversionista estadounidense que está invirtiendo en Perú, simplemente cambiar el tipo de cambio a dólar y exactamente el mismo análisis. Además de poder realizar este análisis y métricas de performance absoluto y de performance relativo versus el benchmark, también contamos la posibilidad de hacer el análisis mucho más granular e identificar cuáles son las industrias que han estado contribuyendo más al performance de mi portafolio. Es muy común que en épocas electorales, en épocas de alta volatilidad, algunas industrias en particular sufran en específico y algunas industrias también se beneficien de esta volatilidad. Y justamente la forma de hacer este análisis es a través de este template de attribution, que lo que me permite es identificar en cuáles industrias está invertido mi portafolio. Aquí voy a abrir simplemente las de Perú. En cuáles industrias está invertido el benchmark, cuál es la diferencia en términos de porcentuales de la industria, como le estoy invirtiendo yo versus cómo le está invirtiendo el benchmark, y de ahí poder determinar rendimientos activos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que estamos viendo acá, y voy a ir a la última sección dentro de Perú, lo que estaríamos identificando de esta forma es que la industria de los alimentos me está rindiendo de forma negativa gracias a que yo estoy subponderando, esa industria con respecto al benchmark. Y si yo quisiera identificar cuáles son las industrias que me están rindiendo de forma positiva, simplemente buscar, por ejemplo, recursos minerales, que es la industria que más me está rindiendo con respecto al benchmark gracias a la forma en la que yo estoy invirtiendo. Entonces, no solamente vamos a poder hacer este análisis durante periodos de estrés o durante periodos electorales, durante periodos de alta volatilidad como son las elecciones, sino que yo puedo identificar cuáles son las industrias que están siendo más golpeadas a lo largo de este periodo de estrés y, por otro lado, también las industrias que están contribuyendo de forma positiva a mi performance. Y también incluido dentro de nuestras herramientas de administración de portafolios se encuentran la posibilidad de hacer análisis de value at risk y hacer análisis de stress testing. Particularmente esta opción de hacer análisis de stress testing es bastante importante en términos de periodos electorales. ¿Por qué? Porque yo puedo simular distintos impactos en mi portafolio
Si es que yo tengo un view de, bueno, si gana el candidato X, entonces yo considero que el dólar se va a apreciar tanto, o considero que el peso, el sol peruano, perdón, se va a depreciar con respecto al dólar en tanto por ciento. Y todos esos escenarios yo los puedo simular en esta herramienta de stress testing para que me entregue cuál sería el impacto dentro de mi portafolio si se llevaran a cabo esas situaciones de estrés, ¿no? Esos escenarios, o si se cumplieran los escenarios que yo tengo previstos. Acá, bueno, muy rápido, tenemos algunos que ya vienen predeterminados, es nada más como para dar una idea de lo que podemos llegar a hacer con nuestra herramienta de stress testing. ¿Qué pasaría si los índices accionarios a nivel mundial cayeran el 10%? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido mi portafolio en el otoño de 2008 cuando la crisis financiera? ¿Qué pasaría si las tasas de interés en Estados Unidos incrementaran el 50%? Esos son, como lo menciono, ya vienen predeterminados, y si yo quisiera agregar mis propios escenarios, lo puedo hacer. Simplemente seleccionar cuál es el impacto que yo quiero modelar. Entonces acá lo que les comentaba, ¿qué pasaría si el dólar con respecto al sol peruano se aprecia 20%? Derivado de que o el view de cada analista, ¿no? Yo considero que si candidato X llega a la presidencia, el dólar se va a apreciar aproximadamente un 20% con respecto al sol peruano. Quiero ver qué impacto tendría ese cambio dentro de mi portafolio. Entonces, simplemente con esos settings, con modificar esos settings que acabo de modificar, me va a volver a correr todos mis escenarios, incluyendo el que le acabo de dictar. Simplemente cuestión de esperar a que termine de cargar. Listo. Entonces, todos los escenarios que ya tenía previamente, y el último escenario que acabo yo de incorporar, cuál es el impacto que tendría ese cambio, ese incremento del 10% o depreciación apreciación del dólar con respecto al sol peruano del 10%, qué impacto tendría dentro de mi portafolio. Entonces representaría una pérdida de 9.65% en mi portafolio. Y así podría yo seguir jugando con los distintos parámetros con los cuales yo puedo manipular. Entonces, desde tasas de interés, ¿qué pasaría si lo que veíamos, ¿no? Las tasas de interés en Estados Unidos suben X%? ¿Qué pasaría si el precio del petróleo sube o baja X porcentaje? E incluso ya vienen algunos escenarios predefinidos, como pueden ser estos escenarios históricos que tenemos acá de este lado. Si yo quisiera hacer un análisis del COVID, yo le puedo decir, bueno, yo creo que la recuperación post-COVID va a ser una recuperación en forma de V, y una vez que yo selecciono esos parámetros, de nuevo me vuelve a correr todos los escenarios, incluido el que acabo de modificar. Y por otro lado también lo mismo voy a poder hacer, o un análisis muy similar, para el value at risk de mi portafolio. De entrada voy a poder identificar cuáles son las posiciones que más están contribuyendo a mi value at risk, las posiciones que menos están contribuyendo a mi value at risk. Voy a poder modificar niveles e intervalos de confianza, y voy a poder de nuevo agregar escenarios. Solo un segundo a que termine de cargar. Justo lo que comentaba, las posiciones que más están contribuyendo a mi value at risk, que menos están contribuyendo a mi value at risk. Y acá en la parte inferior voy a poder, de la misma forma que yo hice escenarios, puedo volver a incorporarlos. Simplemente cambiar
niveles de confianza, cambiar de metodología, por ejemplo, utilizar una metodología Monte Carlo, cambiar un 95% de nivel de confianza y cambiar el periodo en vez de la periodicidad diaria, cambiarlo a forma mensual. Y simplemente con modificar esos parámetros, de nuevo, me vuelve a correr todo el análisis y lo que me va a aparecer aquí es, evidentemente, con los criterios que yo acabo de seleccionar, el análisis de Value at Risk para mi portafolio. De nuevo, importante mencionar que nuestra herramienta de Portfolio Analytics incluye no solo la posibilidad de hacer análisis de performance, sino incluso hacer o incorporar dentro de mi análisis el factor de análisis predictivo a través de estas dos herramientas en particular, que son Value at Risk y Stress Testing. Solo un minuto a que termine de cargar. Y yo puedo cargar portafolios con la cantidad de instrumentos que yo necesite, con el tipo de instrumentos multiactivos que yo necesite, si es renta fija con renta variable, combinarlos, etcétera. Yo puedo hacer este mismo análisis para cualquier tipo de portafolio y bajo cualquier situación de estrés. Acá creo que me está tardando un poco más en cargar. Vamos a darle otros segunditos. Listo. Me termino de cargar y me corre literalmente con los parámetros que yo acabo de seleccionar, me vuelve a correr mi análisis, lo que veíamos, ¿no? Acá viene el setting por default, que es 95% un día histórico, y acá ya mi análisis de VAR incremental, que es el que acabo de incorporar al 95% con periodicidad mensual y con metodología Monte Carlo, para que yo pueda identificar para cada una de mis posiciones a nivel industria, a nivel país, en este caso Perú, y por supuesto a nivel empresa, cuál es la exposición que yo tengo en algún momento y cómo está contribuyendo esa posición en particular a mi VAR incremental. Y aquí lo que comentábamos. Incorporé el view del COVID con una recuperación en B y también me lo incorporó dentro de mi análisis de Value at Risk. De mi lado es la herramienta que teníamos planeado de mostrarles. En ese sentido yo regreso la palabra a Agus para los comentarios finales. Bueno, antes de terminar, perdón. Queremos hacer un pequeño análisis de Ecuador, que tuvieron ya sus elecciones y ya tuvimos los resultados. Les voy a compartir mi pantalla y es solo para revisar este análisis antes de terminar. A ver, un segundo que termine de... Ya se está presentando ya. Listo. Entonces, en Ecuador, pues ya tuvimos las elecciones, vimos que ganó Guillermo Lasso, ya se posesionó esta semana. La verdad, fue unos resultados bastante interesantes. Lo que se llama correísmo venía liderando muchísimo, ¿no? Desde los mandatos de Rafael Correa y después el posicionamiento de sus candidatos, pues venía gobernando por bastantes años Ecuador, y en estas elecciones que acabamos de vivir este año, pues se pudo pues ya ver unos resultados diferentes, ya se cambió un poco quién está en el poder, ganó Guillermo Lasso, banquero, entonces esperaría un cambio, ¿no? en la economía y en la forma de gobernar de Ecuador. Entonces, aquí estoy mostrando el índice de la bolsa de Ecuador, de Quito, cómo se ha visto impactado. La verdad es que pues el 11 de abril fue cuando se hizo la segunda vuelta en Ecuador, en donde se vio que ganó Guillermo Lasso. Podemos ver que sí tuvo un impacto interesante ahí por los resultados.
También acá en la parte de las noticias, complementando el análisis integral que yo hacía al principio, pues vemos las principales noticias de estas elecciones y todo lo que está saliendo a raíz de que ganó Lasso. Entonces, el tema de impuestos, aquí tenemos, ¿no?, un poquito de todas las problemáticas que se encuentra después de tantos años de correísmo, bueno, del correísmo, de todo el tema de Rafael Correa, y pues como él empieza a hablar un poquito del cambio que vamos a tener en Ecuador en las políticas. Entonces aquí son noticias bastante interesantes de tema de elecciones y Ecuador, aunque ya pasaron, pues podemos ver la historia de las noticias y cómo estuvo impactando en esos momentos cada una de las noticias en los principales indicadores de Ecuador. Ahora, volviendo a la parte de StarMine, podemos ver que no está tan bien, puede ser a raíz de todos estos años que se duró con el correísmo en el mandato, la inflación está... y el cambio bueno, la inflación principalmente porque es una economía dolarizada, no está tan bien, el score es de 10, podemos ver que el riesgo político está bastante mal y podía verse también por todo el tema que se vivió en estos últimos años en Ecuador, la parte del desempleo está un poquito alto, entonces ahí han estado impactando bastante la parte del endeudamiento respecto al PIB es bastante alto. Entonces sería interesante empezar a ver cómo empiezan a cambiar, ¿no? Quiero comentarles que estos modelos nosotros lo actualizan pues al día, ¿no? Entonces podemos empezar a revisar cómo se van a ir cambiando los principales indicadores en Ecuador, ya que tuvimos y ya se posicionó el presidente, entonces ver cómo ya va a empezar a ejecutar sus políticas que prometió en campaña y cómo van a ir cambiando estos indicadores para revisar si mejora pues algún tema macroeconómico, ¿no? Y pues a nivel de los principales indicadores en Ecuador, pues las elecciones aquí tuvimos son cada 4 años, entonces en 2017, en 2013 y en 2021 se tuvo las últimas. La verdad es que el índice de la bolsa venía subiendo bastante interesante, ha mantenido una tendencia ahí importante y pues como veíamos en el Zoom que sí ha tenido un impacto importante por las elecciones. La tasa de desempleo subió muchísimo por la pandemia, ya venía recuperándose, pero pues vamos a ver cómo con las políticas del nuevo presidente se puede mejorar esta tasa. Ahora, en la parte de anticorrupción, venía mejorando mucho el score, esperemos que con el nuevo presidente se siga manteniendo esto e incluso con lo que se ve en las noticias y en los análisis, pues esperaría que también pues, se combata un poco ya después de que salió todo el partido de la oposición. Y en la parte del PIB, pues venía con una tendencia un poquito al alza, se vino impactada por la pandemia, pero la verdad es que Ecuador ha sido una de las economías más impactadas o de los países más impactados en Latinoamérica por la pandemia, al igual que Perú, o sea, la verdad es que están viviendo muchos colapsos por el tema de la pandemia, muchos casos, y a Ecuador le ha costado un poquito recuperarse. Entonces, también va a ser interesante ese desafío para el presidente Lasso y ver cómo puede recuperar la tendencia que venía del crecimiento del PIB. Y de nuevo, pues revisar cómo está la inversión extranjera, porque ha tenido picos interesantes, pero la verdad es que pues ha tenido un poquito de muchos cambios ahí en el indicador de inversión extranjera y ver cómo ya del lado de derecha, porque el Lasso pues quedó pues, de la parte de derecha, pues cómo van a revisar toda la parte de la inversión extranjera. Bueno, ahora sí paso la palabra a Agus. Antes de todo, pues quiero despedirme y agradecerles muchísimo por la participación. Y pues para nosotros, para Luis y para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Adelante, Agus. Muchas gracias, Cami y Luis, por todo lo que han presentado. Cualquier consulta que tengan pueden contactarse con ellos en la barra de herramientas que se encuentra debajo pueden encontrar su biografía y tienen su correo electrónico y su LinkedIn. Y quería avisarles que el 3 de junio estaremos en un webinar junto a Reuters para hablar acerca de las elecciones y dar un panorama de Latinoamérica. También estará con nosotros Diego Camacho, Senior Economist de Credit Corp. También está el link en la pantalla por si quieren registrarse a este seminario web.
Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.